Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta clase del día miércoles 18 de noviembre del año 2020. El día de hoy, para el segundo de secundaria en el curso de literatura, vamos a desarrollar el tema La generación del 27 y hablaremos de Pedro Salinas y uno de sus poemas más conocidos que se llama La voz a ti de vida. Como ustedes ya saben, vamos a establecer nuestros acuerdos y nuestro propósito para la clase. El primer acuerdo será que tú, a pesar de la distancia, me prestes atención para poder resolver el segundo acuerdo, que va a ser desarrollar los ejercicios para casa en el compendio. El propósito de la clase será identificar la importancia de la generación del 27 dentro de la literatura española. Como ya sabemos, estamos pasando por una situación delicada en lo que vendría a ser cuestión salud, estamos en una emergencia sanitaria, así es que vamos a desarrollar un consejo más para prevenir el COVID. ¿Cómo limpiar y desinfectar los alimentos? Pues fácil. Primero, lavar las frutas y verduras con agua a chorro hasta retirar la tierra o suciedad. Lo lavas bien bonito. Segundo paso, preparar en una tina, en un lavatorio, una solución de desinfectante y de agua. En el caso de desinfectante, hago referencia a la lejía. Por cada litro de agua tienes que echar 5 mililitros, 5 mililitros, muy poquita cantidad. Luego de ello, las verduritas que tú ya las lavaste, ya le sacaste la tierra y todo ello, lo vas a sumergir en este agüita de 3 a 5 minutos. Luego de ello, lo vas a volver a enjuagar a chorro, así lavándolo, enjuagándolo, sacándolo todo. Y estos alimentos que lo desinfectaste van a estar listos para poder ser devorados por ti. No olvides que para realizar este acto de desinfección tienes que lavar tus manos antes con bastante agüita y bastante jabón durante 40 segundos y después de lavar las verduras tienes que volver a lavar tus manitos con bastante agua y con bastante jabón. Ahora sí, empecemos con nuestra clase. Bueno, el día de hoy hablaremos de la generación del 27. Tenemos que recalcar que la generación del 27 va a ser un grupo poético que va a surgir a partir de los años 1920 y que va a tener como gran maestro a Juan Ramón Jiménez, el que de alguna manera estaba ligado a la generación del 98 y quien escribió Platerillo. Esta generación del 27 va a empezar a juntarse por los años de 1920. En ese mismo año tenemos como contexto político o como contexto social que se instaura en España la dictadura de Primo Rivera. Ahora, una vez que se originan estos grupos poéticos por los años de 1920, ellos van a tener un fin. Y el fin principal de la generación del 27 será homenajear a uno de los escritores más reconocidos de España. Y este escritor va a ser Luis de Góngora y Argote. Muchos se preguntarán, pero profesora, ¿por qué Luis de Góngora y Argote? Y bueno, la respuesta es fácil, porque Luis de Góngora y Argote es uno de los poetas más reconocidos durante el siglo de oro español y va a ser el que desarrolló una poesía culta, una poesía interesante y una poesía ligada a lo que vendrían a ser las reglas métricas del género lírico. Muy bien, entonces esta generación del 27 va a ser uno de los grupos poéticos más representativos de España. Van a trascender de gran manera, incluso hasta el nivel de que varios de sus integrantes fueron aquellos que van a recibir Premio Nobel de Literatura.
Y como ya les había mencionado, vamos a hablar de Pedro Salinas. ¿Quién va a ser Pedro Salinas? Bueno, él va a ser un poeta nacido en Madrid en el año de 1981. Él va a ser catedrático de literatura o de letras en universidades muy conocidas, que va a ser la Sorbona y Cambridge. Al comenzar la guerra civil, que va a ser más o menos por los años de 1936, ojo, ahí empieza la guerra civil, en 1920 se instaura la dictadura de Primo de Rivera. Ya, entonces acá, cuando empieza la guerra civil, que son por los años de 1936, Pedro Salinas decide irse, se va hacia Estados Unidos y es ahí donde empieza a vivir como exiliado, fuera de su país. Él va a fallecer en Boston en el año de 1951. Cuando nosotros hablamos de Pedro Salinas, tenemos que establecer 3 etapas para este gran poeta. La etapa principal es la etapa donde va a escribir una poesía bastante influenciada, en este caso, por Juan Ramón Jiménez, ¿ya? En la segunda etapa vamos a tener la etapa de plenitud del autor y es acá donde va a empezar a desarrollar una poesía un poco más perfecta y con un estilo propio. Y en la tercera etapa, que va a ser la etapa de exilio, la etapa donde él va a estar exiliado en Estados Unidos, va a desarrollar una literatura, se podría decir, con más confianza, que va a estar más ligada a la creación de la palabra. Cuando nosotros hablamos de la generación del 27, siempre, claro, uno de los más representativos es Pedro Salinas, pero acá les muestro una lista de escritores que también pertenecieron a la generación del 27, como Federico García Lorca, Jorge Guillén, Pedro Salinas, del que estamos hablando ahora, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Rafael Alberti, Luis Cernuda Emilio y Pedro Manuel Altolaguirre. Ellos van a ser los, en este caso, los que van a pertenecer al grupo de la generación del 27. Tengamos en cuenta que todos estos escritores nacen aproximadamente por los años de 1892 y 1906, por lo que sus edades van a diferenciarse más o menos por 20 años, logrando así una gran madurez para los años de 1900 y 1936. Y me refiero a madurez porque van a desarrollar una literatura bastante ligada a la estética, una literatura perfecta, se podría decir, que va a ser admirada por grandes escritores y van a ser considerados como la mejor generación española. Ahora, acá tenemos a Pedro Salinas. ¿Qué tenemos que decir de Pedro Salinas? Bueno, Pedro Salinas en el año de 1932 fundó la revista Índice Literario, donde él mismo realizaba publicaciones hechas de puño y letra por parte de él. Pero en el año de 1936, al comenzar la guerra civil, él va a salir exiliado. ¿A dónde les dije? A Boston, Estados Unidos. Como ya les había mencionado, él va a desarrollar 3 etapas en su literatura. La etapa inicial, que va a ser la primera etapa, la etapa de plenitud, que va a ser la segunda etapa, la tercera etapa, que va a ser etapa de exilio. Bueno, como les había manifestado, la primera etapa va a ubicarse más o menos de los años 1923 a 1931, justamente por el lapso cuando se desarrolló el homenaje a Luis de Góngora y Argote. Recordemos que este homenaje a Luis de Góngora y Argote se realiza en el año de 1927. Entonces él, 7 años antes y 4 años después, va a desarrollar su etapa inicial como lírico español.
Como ya les había mencionado, esta etapa va a estar bastante marcada por la poesía pura y perfecta de Juan Ramón Jiménez. Va a estar la perfección de Jiménez, va a estar ligada a la poesía de Pedro Salinas. ¿Qué obras pertenecen a esta etapa de inicio? Esta etapa inicial, pues pertenece Presagios, que fue publicado en 1923, Seguro Azar, que fue publicado en 1929, Fábula y Signo, que fue publicada en el año de 1931. Luego tenemos la segunda etapa, o llamada etapa de plenitud, que se va a desarrollar de los años 1933 a los años de 1939. Prácticamente 3 años antes que inicie la Guerra Civil Española y 3 años después que inició esta Guerra Civil. En esta etapa de plenitud van a pertenecer 3 poemas formados o relacionados por el tema amoroso. La primera es La voz a ti de vida, que va a ser publicada en 1933 y en la cual Salinas nos va a presentar la historia de una relación amorosa, desde el inicio hasta el final. Ojo, que esta relación amorosa va a estar en 3 de sus poemarios, que va a ser Razón de Amor, que va a ser publicada en el año de 1936, donde él va a examinar lo que queda del amor. ¿Qué pasa con el amor cuando se acaba? Bueno, esa respuesta nosotros lo vamos a encontrar en el poema Razón de Amor de Pedro Salinas. Les sugiero que lo lean. Y luego tenemos la obra final, que va a ser Largo Lamento, publicada en 1939, en la cual va a continuar la línea marcada por las obras poéticas anteriores, siempre ligadas a La voz a ti de vida y a Razón de Amor. Luego tenemos también a Salinas en su última etapa, que va a ser la etapa del exilio. Va a ser de 1940 hasta su muerte. En esta etapa o en esta época se va a publicar los poemarios El Contemplado en 1946, que va a ser un poema extenso donde supuestamente Pedro Salinas va a establecer un diálogo con el mar de San Juan de Puerto Rico. Luego vamos a tener el otro poemario, Todo más claro y otros poemas, que va a ser publicado en 1949, donde se va a abordar el tema sobre la creación a través de la palabra. Y bueno, tenemos la obra póstuma, ya que va a ser prácticamente esta etapa o tercera etapa va a ser hasta que muera, pero póstuma, después de su muerte, se va a publicar un poemario que se va a llamar Confianza, que va a ser publicada en 1955, donde él va a presentar su afirmación gozosa de la realidad viva. Ahora acá tenemos el poema de Pedro Salinas, La voz a ti de vida. A ver, hay que ponerle un poquito así como que de sentimiento. Si me llamaras, sí, si me llamaras, lo dejaría todo lo tiraría. Los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras, y aún espero tu voz, telescopios abajo, desde la estrella, por espejos, por túneles, por los años bisiestos, puede venir. No sé por dónde, desde el prodigio, siempre, porque si tú me llamas, si me llamaras, sí, si me llamaras, será desde un milagro, incógnito, sin ver. Nunca desde los labios que te beso, nunca, desde la voz que dice no te vayas. Perdóname por ir así buscándote, tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor, alguna vez,
es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no te viste y que yo veo, nadador por tu fondo, preciosísimo y cogerlo. Y tenerlo yo en alto como tiene el árbol de luz última, que le ha encontrado al sol y entonces tú en su busca vendrías a lo alto para llegar a él subida sobre ti. Como te quiero, tocando yo tan solo a tu pasado con las puntas rosadas de tus pies, en tensión todo el cuerpo, ya ascendiendo a ti misma, y que a mi amor entonces le conteste la nueva criatura que tú eres. Muy bien, este poema fue escrito por Pedro Salinas y se llama La voz a ti de vida. Chicos, ahora empezamos con nuestra práctica. Dictador que pertenece al contexto en que se desarrolla la obra de Pedro Salinas. Bueno, hablaremos del general Primo de Rivera, quien va a empezar su etapa de dictadura a partir de los años 1920. Pregunta número 2. Poemario de Pedro Salinas que pertenece a su etapa de plenitud. Bueno, la obra que pertenece o las obras que pertenecen a la etapa de plenitud es La voz a ti de vida, Razón de amar y Largo lamento. Por lo tanto, mi respuesta es la C. Pregunta número 3. Autor que es revalorado por la generación del 27. Tenemos que tener en cuenta que al que buscan homenajear es a Luis de Góngora y Argote. Pregunta número 4. Estudios realizados por Pedro Salinas. Bueno, él estudia filosofía y letras. Por eso es que termina enseñando letras en la Universidad de Cambridge y la Sorbona. Pregunta número 5. Es un representante de la generación del 27. Bueno, el único vendría a ser Luis Cernuda. Pregunta número 6. Motivo por el que Pedro Salinas sale de España y es exiliado en Estados Unidos. Bueno, es porque se inicia la Guerra Civil Española. Pregunta número 7. Número de etapas en las que suele dividirse la obra de Pedro Salinas. Son 3, ¿no es cierto? La etapa inicial, etapa de plenitud y etapa de exilio. Pregunta número 8. Género literario al que pertenece La voz a ti de vida. Bueno, este poemario pertenece al género lírico. Pregunta número 9. Obra de Pedro Salinas que pertenece a su etapa inicial de creación literaria. Bueno, entre las obras de su etapa inicial vendrían a ser Presagios, Seguro Azar y Fábula y Signo. En todo caso, la respuesta es la A. Pregunta número 10. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras. Y aún así espero tu voz. ¿A quién le pertenecen estos versos? Pues obviamente a Pedro Salinas. Muy bien, chicos, terminamos la clase. Sigan adelante. Ingresen al aula virtual y den su práctica calificada. Ya nos estaremos viendo para la siguiente.